Vamos a tratar de hacer a lo largo de una serie de videos 1001 derivadas resueltas. Iré subiendo los videos de acuerdo a las fórmulas de derivación. Vamos a ir haciendo algunos ejemplos y conforme vayamos avanzando, pues vamos a ir aumentando también el nivel de dificultad de estas derivadas. Espero les guste. Primero, la primera fórmula que tengo yo para derivar me dice que la derivada de una constante es 0. Constante vamos a entender toda aquella letra o literal que sea diferente al diferencial. Si nuestro diferencial es x, entonces una y sería 0. Si el diferencial de la variable es s y yo tengo t, pues la derivada va a ser 0. También puede ser valores numéricos que tienen valor propio. Por ejemplo, la derivada de 5 pues es 0. La derivada de menos 3 es 0. Un quinto ejemplo, la derivada de 1/3 es 0. ¿Qué quiere decir? Que la derivada de cualquier número siempre va a ser 0. Y también que tenemos que observar cuál es el diferencial que estoy aplicando para saber qué letra o literal es constante o no. Porque miren, si yo pongo que el diferencial es y y tengo la literal x, entonces esto sería 0. Estoy declarando que mi variable es y que la constante sería x. ¿De acuerdo? Entonces cualquier letra distinta a lo que indica el diferencial la vamos a entender como 0. Podemos tener, como les comentaba, constantes matemáticas. Por ejemplo, la derivada de pi respecto a x, pi es un valor constante, entonces la derivada de cualquier constante va a ser 0. Incluso podríamos tener que quisiéramos derivar valores físicos constantes como la constante gravitacional y también es 0. Bueno, entonces cerrando con esta fórmula, la derivada de cualquier constante entera, positiva, raíz o como ustedes quieran determinar, raíz de 5 es una constante y la derivada de una constante es 0. Mi segunda fórmula me dice que la derivada de la variable respecto a sí mismo siempre va a ser 1. ¿Qué significa? Bueno, que yo cuando derive x respecto a sí mismo es 1. Que si estoy derivando s respecto a sí mismo va a ser 1. Que si derivo cualquier literal que yo quiera z respecto a sí mismo sería 1. ¿Sí? Entonces aquí otra vez cobra importancia el que nosotros podamos tener claro que esta parte indica lo que voy a derivar, y si tengo la misma derivada tanto en u como en su diferencial siempre va a ser 1 por definición. Entonces cualquier variable que use respecto a sí mismo sería igual a 1. La tercera fórmula que voy a considerar es cuando tengo una constante por una variable. La constante por la derivada de la variable.
5 veces x. Bueno, este primer ejemplo lo puedo desarrollar como dice la fórmula. Se saca la constante y se deriva, que es x, y se deriva la variable. Entonces habíamos determinado que la derivada de x respecto a sí mismo es 1. 5 por 1 es igual a 5. Podemos tener cualquier letra, cambiar aquí, y coeficientes de cualquier tipo. 1/3 de y negativo. Entonces saco menos 1/3 y lo multiplico, perdón, aquí era s, de s, para que me quede respecto a sí mismo. Menos 1/3 de la derivada de s, que es 1, y me queda menos 1/3. Entonces puede ser coeficiente, puede ser entero, coeficiente fraccionario, positivo o negativo. 2/5 de w. Entonces 2/5 por la derivada de w, que es 1, 2/5. 2/5, ¿sí? Pues estas fórmulas, digamos en la 18, estas fórmulas me conllevan a tener yo ya expresiones donde se le piden que se derive 3x, ¿sí?, de y sobre dx, pues yo sé que va a ser igual a 3. ¿Por qué? Porque la derivada de 1 respecto a sí mismo, de x respecto a sí misma, es 1. Entonces, de manera más fácil, puedo ya visualizar que cualquier ejercicio en el cual esté involucrado un coeficiente, ¿sí?, puedo indicarlo como y' es igual a 2/3, no importando que dicho coeficiente sea entero, sea negativo o positivo. Siempre va a ser menos 5. 22. Y es igual a... Puedo tener ahora sí pi por x, y es igual, se mantiene la constante. Y x respecto a sí mismo siempre va a ser 1. De esta manera puedo yo ya combinar expresiones como esta, miren. Sumas o restas, y si comprendí bien los conceptos básicos de las reglas de derivación, pues yo en un solo paso pudiera hacer la derivada. Al decir la derivada de una constante es 0, la derivada de x sobre sí mismo siempre es 1 por 6, 6. Acá abajo pues algo parecido, derivada de una constante 0, derivada de x respecto a sí mismo es 1, 3/4. ¿Sí? Entonces ya este tipo de derivadas donde me involucre un coeficiente acompañando la x y una constante 0, pues automáticamente ya que sé que se elimina la constante sola y que la derivada de x respecto a sí mismo siempre va a ser 1. Dentro de estas fórmulas
Y dentro de estas fórmulas básicas, pues hay una muy importante por la aplicación que tiene dentro del cálculo diferencial, la derivada de una variable con un exponente, que nos dice que se baja el exponente, a la base se le resta 1 en su exponente y se deriva la base. Vamos en el 25, ejemplo 26. Empecemos con algo básico, que es la x cuadrada. Si yo observo la fórmula, entonces esto me representa u a la n, una variable con exponente. Entonces, como primer ejemplo ilustrativo, si yo sustituyo la fórmula tal cual, me dice que baje el exponente. Bueno, ocupo definir que n en este caso es 2 y que u en este caso es x. Entonces, si sigo la fórmula, me dice que baje el exponente 2, que anote u, que es x, y que al exponente le reste 1, este es n. Entonces, 2 menos 1. Y que derive también u, que es x. Repito, este ejemplo es meramente ilustrativo. Posteriormente podemos hacerlo de manera más directa. Pues yo continúo. 2 menos 1, 1, me queda x, y la derivada de x respecto a sí mismo es 1. Entonces la derivada de x cuadrada es 2x. Si seguimos ese orden, sería el ejemplo 27, pues yo tendría x al cubo, el 28, x a la cuarta, el 29, x a la 5, ejemplo 30, x a la 99. Como anteriormente se los comentaba, si comprendemos bien el algoritmo de derivación, siempre va a ser bajar el exponente, 3, conservar la base y restarle 1. 3x al cuadrado. Entonces, x a la cuarta va a ser bajar el 4, conservar la base y restarle 1. Y así todas las demás. X a la 5 sería bajo el 5, conservo la base y le resto 1. 4. Por eso me fui hasta el 99. Pues no importa el exponente que tengamos. Vamos a tener que bajar el exponente 99 x y le resto 1 al original a la 98. Escribo bien. A la 98. Bueno, entonces cualquier exponente que yo tenga, variable con exponente, la voy a derivar siempre bajando el exponente y restándole 1 al exponente original, recordando que en este tipo de derivadas omito la derivada de la base porque esta es 1, ¿sí? Más adelante, cuando veamos derivadas más complejas, entonces pues sí vale la pena, pues si lo quieren ustedes indicar, siempre va a ser derivada de x, me va a dar 1, por eso lo podemos omitir hasta este momento. Dentro de esas mismas derivadas con exponente, tengo yo que encontrarme la fórmula para poder derivar cuando tengo raíces. Recordando que un exponente, o mejor dicho, que una raíz la puedo expresar como un exponente fraccionario. Lo que está dentro del radical o de la raíz va a ser el numerador y el grado de la raíz
va a ser el denominador. Entonces, cuando yo tenga, volviendo al ejemplo, cuando yo tengo una expresión con raíz, lo primero que tengo que hacer es convertirla al exponente. En este caso yo tendría que lo de dentro es 3, y cuando no escribo yo el grado de la raíz, yo sé que es cuadrada, sería 3 medios. ¿Verdad? Y ya para derivar, sigo los mismos procedimientos que ya indiqué. Se baja el exponente, 3 medios de x, ¿sí? Y a 3 medios se le resta un entero. Es decir, 3 medios menos 2 medios, que es un entero, me quedaría un medio. Entonces es x a la 1. ¿Verdad? Así quedaría expresado, o si lo quiero volver a expresar como raíz, pues sería 3 medios de la raíz de x. Más ejemplo con raíz. Y es igual a raíz cúbica de x quinta. ¿Sí? Entonces mi primer paso siempre va a ser x, expresarlo como un exponente, 5 tercios. Recuerden, aquí les vuelvo a poner la regla. Si tienen ustedes una expresión algebraica en una raíz, pues la pueden convertir como exponente fracción. Y ya la derivación también es un algoritmo repetitivo. Bajo 5 tercios, anoto la base y a 5 tercios le resto un entero. Entonces recuerden que sería 5 tercios menos un entero, que son 5 tercios menos 3 tercios. Y esto es igual a 2 tercios. Resulta muy conveniente en este tipo de ejercicios recordar que un entero equivale a 2 medios, 3 tercios, 4 cuartos, 5 quintos, etc. ¿Sí? Entonces cuando tengan ustedes cuartos, pues van a restar 4 cuartos, si son quintos, 5 quintos, y así sucesivamente. Otro ejemplo de raíz. Déjenme recordar en qué número voy. Iban a 30, entonces este era el 31, para no perderme. Este es el 32, y ya con el 33. ¿Qué sucede si ya tengo un coeficiente acompañando a una raíz en la función? Bueno, lo que primero debe ser es expresarlo, como les he dicho, 6x a la 3 cuartos. Entonces automáticamente al haber raíz tengo que expresarlo como exponente fraccional. Y para poder yo derivar esta función, bueno, voy a decir que es la constante por la derivada de la variable, en este caso por 3 cuartos. Entonces la derivada de una constante por u, pues es igual a la constante por la derivada de u. Entonces 6 por bajo mi exponente 3 cuartos de x, y aquí me queda 3 cuartos menos 4 cuartos, que sería menos un cuarto. Menos un cuarto. ¿Muy bien? Por lo tanto,
son 6 por 3, 18. 18 cuartos de x a la menos un cuarto. Debemos simplificar cuando se pueda. Por ejemplo, aquí yo tengo 9 medios. La mitad de 18 es 9, la mitad de 4 es 2. Y este exponente negativo lo puedo pasar al denominador. Si está negativo lo paso positivo. Recuerden que en álgebra no existen los exponentes fraccionarios. ¿Sí? Entonces hay que dar un ejemplo de cómo resolver una derivada cuando usted tenga un coeficiente acompañando una raíz. Otro ejemplo. En el mismo sentido, que tengamos 7 por raíz cuadrada, ¿no? Sí, raíz cuadrada de x quinta. ¿Okay? Primer paso, y es igual a 7 por, puedo expresar x a las 5 medios. Recordándoles que cuando no se escribe el grado de la raíz se debe entender que es raíz cuadrada. Bueno, entonces el 7 lo dejo fuera y procedo a derivar x a las 5 medios. 5 medios de x, y recordar que siempre va a ser 5 medios menos un entero, que son 2 medios, y en este caso me quedarían a la 3 medios. Hago la operación indicada. Recuerden que 7 por 5, 35, 2 por 1, 2, x a la 3. Así quedaría este ejemplo. Un ejemplo más para terminar este video. Y hablaríamos ya del ejemplo 35. ¿Qué sucede si pues tenemos una fracción acompañando a una raíz? Pues 2 tercios de x a la 3 cuartos. Lo único que va a suceder es que tengo un producto de fracciones. 2 tercios que multiplica la derivada de 3 cuartos, se baja el exponente, se mantiene la base, y recuerden que es 3 cuartos menos un entero, que son 4 cuartos. En este caso me quedaría menos un cuarto. Resuelvo el producto primero, o antes de eso yo veo que aquí tengo un 3 multiplicando y acá 3 dividiendo, y me quedarían 2 cuartos. 2 cuartos equivale a un medio, x a la menos un cuarto. Y como se les mencioné anteriormente, cuando tengan un exponente negativo lo tienen que bajar al denominador y lo hacen positivo. Un medio y x a la un cuarto en el denominador.